Hola amigos, bienvenidos a esta segunda parte del octavo video sobre el acento de excepción. Tomemos la palabra guión, guión. Recordemos que GU es un dígrafo en español, entonces la U no cuenta como una vocal en este caso. Tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta, la fuerza está sobre la vocal abierta, entonces aquí tenemos un diptongo. La palabra guión es monosilábica, y puesto que es solamente con una sílaba, no necesita acento. Recordemos que los monosílabos solo llevan acento si necesitan acento diacrítico. Guió, guió. Aquí nuevamente tenemos un dígrafo, GU, esa U no cuenta como una vocal, entonces tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta. La vocal abierta lleva la fuerza, aquí tenemos un diptongo. Guió solamente tiene una sílaba, entonces la palabra guió es monosilábica y no necesita acento de excepción. Guía, guía. Recordemos que la GU es un dígrafo, esa U no cuenta. La I es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta, la fuerza está sobre la vocal cerrada, entonces aquí tenemos un hiato, gui-a, dos sílabas, y necesitamos escribir el acento sobre la vocal cerrada. Truán, truán. Aquí ustedes pueden escuchar claramente que yo pronuncio dos sílabas, truán. Sin embargo, para efectos de silabeo, dice la academia, la H es invisible. La U es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta, la fuerza está sobre la vocal abierta, por lo tanto aquí tenemos un diptongo, truán. Entonces la palabra truán solamente tiene una sílaba y puesto que es monosilábica, no necesita acento de excepción. Línea, línea. Aquí tenemos una secuencia de dos vocales abiertas. Dos vocales abiertas forman un hiato, entonces la palabra línea tiene tres sílabas, li-ne-a. La palabra termina en vocal, predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba, pero vemos que está en la antepenúltima. Entonces aquí necesitamos un acento de excepción. Lié, el pretérito del verbo liar, yo lié. Aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. Lleva la fuerza la vocal abierta, entonces aquí tenemos solamente una sílaba, lié, y puesto que tenemos solamente una sílaba, no necesitamos acento. Lió, también el pretérito del verbo liar, él lió. Aquí nuevamente tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta, la fuerza sobre la vocal abierta, entonces aquí solamente tenemos una sílaba, lió, y puesto que la palabra lió es monosilábica, no necesita acento de excepción. Incluido, incluido. Aquí tenemos una secuencia de dos vocales débiles. Dos vocales débiles forman un diptongo. Entonces aquí tendríamos una palabra con tres sílabas. Incluido. La palabra termina en vocal. Predecimos que la fuerza estaría en la penúltima sílaba. Si está en la penúltima sílaba, entonces no necesita acento de excepción. Frío, frío. Aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está sobre la vocal cerrada, entonces tenemos un hiato, frí-o, dos sílabas, y necesitamos escribir entonces ese acento sobre la vocal cerrada. Frió, frió, pretérito del verbo freír, él frió. Al igual que la palabra anterior, aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta, pero ahora la fuerza está sobre la vocal abierta. Entonces aquí tenemos un diptongo. Entonces frió solamente tiene una sílaba y puesto que frió es monosilábica, no necesita acento de excepción. Ahora vamos a repasar, vamos a poner palabras fáciles y difíciles. Ustedes van a tener que separar las palabras en sílabas y decidir si necesitan o no necesitan acento. Comenzamos con la palabra púa, púa.
Aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está sobre la vocal cerrada, por lo tanto, aquí tenemos un hiato. Y necesitamos escribir el acento sobre la vocal cerrada para indicar que aquí tenemos un hiato. Taur, taur. Aquí tenemos una H, recordemos que la H es invisible para efectos de silabeo. Tenemos entonces una secuencia de una vocal abierta con una vocal cerrada. La fuerza está sobre la vocal cerrada, en este caso, por lo tanto también tendríamos un hiato, y aquí tendríamos ta, ur. Indicamos entonces el hiato con el acento de hiato. Acentuar, acentuar. Aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está en la vocal abierta, entonces esto es un diptongo. La palabra acentuar tiene 3 sílabas. La palabra termina en consonante, que no es ni N ni S, entonces predecimos que la fuerza debería estar en la última sílaba. Si está en la última sílaba, entonces la palabra acentuar no necesita acento. Acentúo, acentúo. Aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está sobre la vocal cerrada, entonces aquí tenemos un hiato. Acentúo tiene 4 sílabas, a, cen, tu, o, y puesto que aquí tenemos un hiato, debemos escribir entonces el acento sobre la vocal cerrada. Acentuó, acentuó. Aquí nuevamente tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta, pero ahora la fuerza está sobre la vocal abierta. Entonces acentuó tiene 3 sílabas, acentuó. La palabra termina en vocal, predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba, no está en la penúltima sílaba, entonces escribimos el acento de excepción. Pie. Hablamos de las manos y los pies, aquí nos referimos al pie, la extremidad. Aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está sobre la vocal abierta, por lo tanto tenemos un diptongo. La palabra pie solamente tiene una sílaba, entonces no necesita acento de excepción. Pie, el pretérito del verbo piar. Los pájaros pían. Aquí es la misma palabra que la palabra anterior. Tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está sobre la vocal abierta. Es un diptongo, entonces pie es monosilábico. No necesita acento de excepción. Pregunta. Tenemos pie, la extremidad, y pie, el pretérito del verbo piar. ¿Por qué no escribimos un acento diacrítico sobre el verbo piar? Nos serviría para distinguir las dos formas, ¿verdad? La respuesta es que no podemos escribir un acento diacrítico porque el acento diacrítico, recordemos, distingue dos palabras monosilábicas. Aquí sí tenemos dos palabras monosilábicas, pero la condición también es que una de ellas tiene que ser una forma átona y la otra tiene que ser una forma tónica. En este caso, ambas palabras son tónicas, entonces no podemos escribir un acento diacrítico. Áureo, áureo. Aquí tenemos dos secuencias vocálicas. Tenemos AU, una vocal abierta con una vocal cerrada. Eso es un diptongo, la fuerza está sobre la vocal abierta. Y luego tenemos EO, aquí tenemos dos vocales abiertas, entonces eso es un hiato. Entonces la palabra áureo tendría 3 sílabas, aureo. Vemos que la palabra termina en vocal. Predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba, pero en este caso está en la antepenúltima sílaba, entonces áureo necesita un acento de excepción. Sigamos. París, París. Aquí tenemos dos sílabas, París, la palabra termina en S, esperamos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba, pero está en la última, entonces necesitamos un acento de excepción. Cáncer, cáncer.
Aquí también tenemos dos sílabas, can, ser. La palabra termina en consonante, que no es ni N ni S. Entonces predecimos que la fuerza debería estar en la última sílaba, pero está en la penúltima sílaba, entonces necesitamos un acento de excepción. Fluido, fluido. Aquí tenemos una secuencia de dos vocales cerradas. Eso constituye un diptongo, por lo tanto, fluido tiene dos sílabas, fluido. Vemos que la palabra termina en vocal, predecimos que la fuerza debería estar en la penúltima sílaba. Si está en la penúltima sílaba, no necesita acento. Reír, reír. Aquí tenemos una secuencia de una vocal abierta con una vocal cerrada. La fuerza está sobre la vocal cerrada, entonces tenemos un hiato, dos sílabas, reír. Puesto que aquí tenemos un hiato, debemos escribir el acento de hiato sobre la vocal cerrada, reír. Rió, pretérito del verbo reír, él rió. Aquí tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está sobre la vocal abierta, por lo tanto esto es un diptongo. Entonces, rió tiene solamente una sílaba y no necesita acento de excepción. Río, río. Aquí, igual que la palabra anterior, tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza está sobre la vocal cerrada, entonces aquí tenemos un hiato. Río, dos sílabas, y necesitamos escribir ese acento de hiato sobre la vocal cerrada. Huís, huís. Aquí ustedes pueden oír que yo pronuncio dos sílabas, huís. Sin embargo, para efectos de silabeo, según la academia, aquí tenemos dos vocales cerradas son un diptongo, entonces huís solamente tiene una sílaba, y puesto que es monosilábica, la palabra huís no necesita acento. Seis, seis. Aquí tenemos una secuencia de una vocal abierta con una vocal cerrada, por lo tanto aquí tenemos un diptongo, solamente una sílaba, entonces la palabra seis no necesita acento. 16, 16. Aquí tenemos dos secuencias vocálicas. IE, la primera, esa es un diptongo. EI también es un diptongo, puesto que tenemos la fuerza en ambos casos sobre la vocal fuerte. Entonces 16 tiene tres sílabas, 16. La palabra termina en S, entonces predecimos que la fuerza debería estar sobre la penúltima sílaba, pero está en la última sílaba. Entonces es una excepción. Necesitamos escribir el acento de excepción en este caso. Muy bien, con eso ya estamos terminando el video 8. Vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos visto que en español hay tres tipos de acento. Uno llamamos el acento de hiato, el otro le llamamos el acento diacrítico. El acento de hiato es una secuencia de una vocal abierta con una vocal cerrada y la fuerza va en la vocal cerrada, por ejemplo en la palabra Raúl. Y este acento se debe escribir automáticamente sobre la vocal cerrada. También si tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta y la fuerza cae sobre la vocal cerrada, ahí también tendríamos un acento de hiato, por ejemplo en la palabra púa. El acento diacrítico nos sirve para distinguir dos palabras monosilábicas, donde una de ellas es átona y la otra es tónica. Por ejemplo, mi, el posesivo, mi casa, versus mi, me visitan a mí. En este caso el acento sirve para distinguir la forma tónica. Lo mismo ocurre con te y te. Te, el pronombre, te conozco, y té, la bebida, quiero beber té. El acento diacrítico va sobre la forma tónica. También usamos el acento diacrítico para distinguir las palabras interrogativas y exclamativas. Por ejemplo, ¿dónde? La pregunta, ¿dónde estás? Versus ¿dónde? ¿Dónde vives? Estoy sorprendido, es un exclamativo. Versus el adverbio ¿dónde? Voy donde María.
la casa donde vivo. Ahí vemos entonces que ese último donde no necesitaría el acento diacrítico. El tercer tipo de acento es el que llamamos el acento de excepción. ¿Excepción a qué? Es una excepción a la regla del acento prosódico básico del español. ¿Y en qué consiste esa regla de acento prosódico básico? Vimos que si una palabra termina en N, S o vocal, entonces el acento prosódico va en la penúltima sílaba. Vimos que si la palabra termina en consonante, excepto N y S, entonces el acento prosódico va en la última sílaba. Esta es la regla básica del acento prosódico en español. Si una palabra viola estas dos reglas, entonces automáticamente tenemos que escribir un acento de excepción. Vemos que las palabras en español sin acento son agudas o son graves. Si no sigue ninguna de estas dos reglas, tenemos entonces que escribir automáticamente un acento. Según la posición donde va el acento prosódico en español, podemos clasificar a las palabras en palabras agudas. En este caso, las palabras agudas tienen el acento prosódico en la última sílaba. Por ejemplo, papel, suspirar, papá, inglés, canción, reír. Vemos que no importa si la palabra se escribe con acento, sin acento, si tiene un diptongo, si no tiene diptongo, si tiene un hiato. Si la fuerza está en la última sílaba, decimos que es una palabra aguda. Una palabra grave lleva el acento prosódico en la penúltima sílaba. Por ejemplo, casa, paella, edificio, árbol, estéril, reúno. Nuevamente no importa si la palabra lleva o no lleva un acento escrito, si tenemos un diptongo o no, si tenemos un hiato o no, no importa. Si la fuerza está en la penúltima sílaba, decimos que es una palabra grave. También tenemos palabras esdrújulas. Esas son palabras donde el acento prosódico va en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, pájaro, cómelo, cómico. Como podemos ver, estas palabras esdrújulas siempre llevan un acento escrito, un acento de excepción. Luego tenemos las palabras sobresdrújulas. Estas son palabras en las que el acento prosódico aparece antes de la antepenúltima sílaba. Son palabras largas. Por ejemplo, comámonoslo. Comámonoslo. En este caso vemos que la fuerza está en la cuarta sílaba antes del final. Y en el ejemplo de imagínatemela, aquí estaría en la quinta sílaba antes del final de la palabra. Estas son palabras sobresdrújulas. A veces estos términos de palabras agudas, palabras graves, etc., a veces aparecen con otro nombre. Y les voy a simplemente mencionar este nombre para que se familiaricen con estos nombres en caso de que los encuentren en algún texto. Las palabras agudas también se llaman palabras oxítonas. Las palabras graves se llaman palabras paroxítonas. Las palabras esdrújulas también se les llama palabras proparoxítonas. Y las palabras sobresdrújulas se les llama palabras superproparoxítonas. Una palabra bastante larga. Esto es, por si acaso ustedes encuentran estas palabras en algún texto o en algún artículo. Las palabras agudas, recordemos, llevan la fuerza en la última sílaba. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y las palabras sobresdrújulas llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba. Muy bien. Con esto entonces hemos terminado este largo video 8 donde hemos practicado muchas palabras tratando de ver cuándo necesitamos o no necesitamos el acento de excepción y el acento de hiato. En el próximo video vamos a discutir una nueva regla que nos va a permitir predecir el acento si necesitamos escribir el acento de una manera mucho más fácil. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.